Bien, pues es un gusto estar en Costa Rica, precioso país, megadiverso como México, entonces tenemos muchísimas cosas en común y agradezco a los organizadores esta amable invitación. El proyecto que vengo a presentar es un proyecto que se hizo en colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, con los doctores Armando Tovar y Nimbe Torres. Irma Hernández es la estudiante de maestría que desarrolló este proyecto. Y si me pasas, aquí puedo pasar al siguiente, ¿verdad? Evidentemente el frijol, pues como una leguminosa mesoamericana, tiene un centro de origen en México, se consume ampliamente en las costas del Mediterráneo, en el norte de África y en el sur de Europa, y la India y Brasil son grandes productores. Ahora, México es el centro de origen, tiene una enorme diversidad, pero desafortunadamente, a pesar de que son tan importantes para la dieta de los mexicanos, y han sido así muy importantes, porque bueno, desde siempre se sabe que el frijol se cultiva junto con el maíz, y esta dupla empieza en el campo y termina en la mesa, se sigue consumiendo frijol junto con maíz. Entonces esa mezcla es muy importante porque tenemos bajo índice glicémico, tiene compuestos fenólicos, hay algunos polisacáridos que no son digeribles, tiene algunos inhibidores de enzima, de amilasas, por ejemplo, que claro, se tiene que cocer los frijoles muy bien, porque de otra manera tampoco se pueden digerir, también tiene inhibidores de tripsina, y tienen almidones resistentes, saponinas, fitoesteroles, en fin, una serie de compuestos fitoquímicos que desafortunadamente no conocemos muy bien. Y bueno, finalmente son altos en lisina, tienen una buena cantidad de triptófano, a pesar de ser deficientes en los aminoácidos azufrados, pero en cuanto se mezclan con los cereales, justamente es como se pueden complementar estos dos alimentos, y entonces tenemos que 7 partes de maíz y 3 de frijol, con eso tenemos suficiente para tener una buena proteína. Y la cuestión es que ustedes dirán, bueno, pero la proteína en cantidades es baja, aún en el maíz, pero se come tal cantidad que es muy importante, ya es muy importante la cantidad de proteína que aportan, y es una proteína de origen vegetal. Y sobre todo algo que nos tiene que interesar es que los fitoquímicos que contienen son interesantes y no se sabe bien cómo funcionan, y sobre todo que tienen un bajo índice glicémico. Entonces, tristemente, en México los datos nos indican que a partir de los 60 se empezó a dejarse de consumir frijol. Si en los 60 se consumían alrededor de 18, 20 kilogramos por persona al año, que a mí me parece poco porque yo como mucho más, actualmente es de 9. Entonces se vino a la mitad del consumo y por lo tanto también la producción. Entonces la gente está prefiriendo productos procesados, altos en sodio, azúcares. Yo creo que ustedes lo han oído hasta el cansancio. Es cierto, y eso es desafortunadamente no solo está pasando en un país que estamos tan cercanos a los Estados Unidos, con una presión muy muy fuerte por las compañías semilleras y por muchas de las compañías transnacionales que hacen productos muy fácilmente accesibles para el público y que cada vez son más baratos. Entonces esa es la tristeza, que la gente, el 78% de nuestra población ya vive en zonas urbanas, con un ritmo de vida tremendo, y entonces es más fácil comprar una galleta y comprar un producto procesado en vez de sentarse a comer o preparar, poner la olla de frijoles y comer todos en familia. Eso ya no se puede hacer. Hay gente que se tiene que transportar 2 horas, 3 horas en cada sentido para ir a trabajar. Entonces es prácticamente imposible. Entonces, la otra cuestión es que a partir de los años 60 más o menos, se nos vendió la idea, y nosotros la compramos, de que consumir proteína animal era lo bueno, que la proteína animal era la buena, y que entonces el estatus, digamos, para muchas de las familias es comer carne todos los días y comer huevo todos los días. Finalmente permeó hasta la economía todo esto, y entonces hoy por hoy la producción de huevo en México es importantísima para la generación de empleos y también para un alimento que es relativamente barato. Así que ya no podemos echar marcha atrás en esto. Se nos vendría encima toda la Secretaría de Economía. Y entonces lo que sucedió es que se vino abajo la producción de frijol. Entonces hoy por hoy se produce alrededor de 1 millón de toneladas, claro, para los 100 y pico, 110, algo así, que somos mexicanos actualmente, o 115 millones de personas. Entonces producir 1 millón de toneladas al año pues no es bajo. Se vino abajo esa producción desafortunadamente. Y aquí tenemos los datos oficiales de la Secretaría de Agricultura, pues algunas subidas y bajadas, pero no sube de 1.4, ¿no?
al año. Y los datos más recientes son del 2016, arribita de 1 millón de toneladas, que la verdad es muy poco para nosotros. Entonces, ¿qué nos está pasando? Que vean lo que dice esta camioneta, ¿sí? Servicio de carga ligera. Y eso es lo que nos está pasando. Entonces, nosotros pensando en revalorizar y dar herramientas para promover la producción y el consumo de frijol, pues deberíamos mejorar el conocimiento que tenemos, el conocimiento científico sobre esta proteína vegetal. Y entonces generamos un concentrado de proteína de frijol, porque lo que requeríamos para poder hacer los estudios metabólicos era pues, hacer dietas con un 24% de proteína, ya incluyendo pues, el almidón y una serie de productos que se tienen que poner para hacer las dietas de los animales del laboratorio, porque lo teníamos que probar en un modelo in vivo. Vamos a ver cómo lo hicimos, porque teníamos la hipótesis de que el consumo del frijol entero o del frijol, esta proteína de frijol concentrada, nos permitiría cambiar o mejorar los parámetros bioquímicos y tener un efecto benéfico, a pesar de que algunas de las dietas eran altas en grasa. Entonces lo que hicimos fue un modelo de obesidad inducido por dieta, eso es OID. Este modelo de obesidad lo hicimos en ratas Wistar para hacerlas diabéticas, obesas y diabéticas, pero a base de dieta. No era dañarles con estreptozotocina el páncreas, sino generar una diabetes por obesidad. Y entonces nosotros estamos pensando que es la fibra soluble, el almidón resistente y algunos fitoquímicos y el bajo índice glicémico del frijol lo que ayudaría a promover un efecto benéfico del consumo de frijol en estos animales. Entonces el objetivo fue determinar justamente el efecto del consumo de estos dos productos, tanto del concentrado de proteína de frijol como del frijol entero, pero que por supuesto le teníamos que adicionar un poco del concentrado para llegar al 24% de proteína que nos indicaban los experimentos para estas dietas. Estos experimentos, les digo, esta parte metabólica la dirigen Armando Tovar y Nipe Torres en el Instituto de Nutrición. Y la otra cuestión era que, aparte de estas consecuencias metabólicas en los animales, iba a haber consecuencias en la microbiota intestinal, en algunos cambios. Eso todavía no lo hemos terminado, pero les voy a dar los avances que llevamos. Teníamos que ver entonces el efecto de nuevo del consumo del concentrado o del frijol entero deshidratado, midiendo entonces la ganancia de peso, la composición corporal de los animales en estas dos dietas contrastadas, una dieta con una grasa normal y una dieta alta en grasa para hacerlos obesos y diabéticos. Y tendríamos que medir, por supuesto, los parámetros bioquímicos, la tolerancia a la glucosa, sensibilidad a la insulina, alguna flexibilidad metabólica, medir algunas de las expresiones de los genes involucrados en la lipogénesis y, por supuesto, ver si había algún cambio en la microbiota intestinal. Entonces, esta fue la estrategia que hicimos. No pretendo que la lean porque yo creo que no se va a poder ver bien, pero básicamente entonces tenemos una dieta control del lado izquierdo, en la primera columna tenemos estos rectángulos en donde tenemos el grupo de la dieta control de caseína, que es una dieta clásica de animales de laboratorio. Después tenemos la dieta con concentrado de proteína de frijol, en donde se sustituye la proteína de caseína por proteína de frijol con el concentrado que hicimos experimentalmente. Es un concentrado que se logró hacer en planta piloto, ahora les paso rápidamente el proceso. Después se hizo también una dieta de frijol cocido entero, que mandamos secar a una compañía que hace frijoles deshidratados, y con eso estaban, digamos, las tres dietas control: caseína, frijol concentrado y frijol cocido. Y después vienen las tres dietas de la última parte de esa columna, donde tenemos la dieta de caseína alta en grasa, la dieta de concentrado de proteína también alta en grasa, y la dieta de frijol entero cocido alta en grasa. Y además todos estos animales estaban consumiendo agua azucarada todos los días. En el bebedero había agua azucarada. No sabemos si les picamos los dientes a los pobres, yo creo que sí. Durante el experimento se pesó, se midió la ganancia de peso durante 3 veces a la semana, y cada 15 días se hacía la composición corporal. Se hizo una curva de tolerancia a la glucosa a la semana 6, y se hizo calorimetría para ver el gasto energético que usaban los animales y carbohidratos o lípidos para ver si hay flexibilidad metabólica en la semana 8.
Y previo al sacrificio se recogieron las heces para entonces cuantificar la microbiota intestinal y ver si había algún cambio. Se midieron entonces todos los parámetros bioquímicos, se hizo la evaluación de la expresión de los genes de lipogénesis, se identificaron algunas de las poblaciones microbianas en términos de fila y justo antes de la eutanasia también al doctor Tovar se le ocurrió hacer lo siguiente: tener algunos animales en ayuno y medirles sus parámetros bioquímicos y algunas otras mediciones metabólicas, pero también con un reto metabólico para ver si los animales podían resistir un golpazo de glucosa que se les pone intraperitonealmente, pobres animales, pero bueno, se les inyecta entonces intraperitonealmente una carga de glucosa para ver entonces cómo responden metabólicamente. Entonces, este es el proceso que nos costó mucho trabajo hacer, porque una de las cosas que necesitábamos para este experimento, como el objetivo primordial era saber cómo se comportan las proteínas del frijol, pues no podíamos hacer un concentrado, un aislado así estilo comercial, en donde solo le ponen álcali, lo precipitan y recogen. Queríamos un proceso en el que recogiéramos todas las fracciones proteicas del frijol, porque la gente come el frijol entero. Uno lo cuece, lo sazona y te comes los frijoles completitos con todo y el caldo. Entonces era muy importante recoger todas esas fracciones, y por lo tanto ustedes ven aquí estos sobrenadantes y unas líneas que van hacia la izquierda porque se reciclan y van a dar siempre, se recogen todos los sobrenadantes y los precipitados, de manera que podamos aislar la proteína. No llegamos a un 90% de concentración, entonces le llamamos concentrado, no le llamamos un aislado. Es un concentrado de proteína de frijol que contiene, a partir del 19% que tenía este lote de frijol que utilizamos, llegamos a un 71 y pico por ciento de proteína. Entonces eso ya nos permitió hacer las dietas que necesitaban un 24% de proteína para saber que los efectos que tenían los animales eran realmente provenientes de la proteína de la dieta. Entonces por eso se levanta ese porcentaje a 24%. Entonces era imposible lograr eso con los contenidos de proteína del frijol. Aunque fuera frijol deshidratado, cocido entero y tal, era imposible hacer esas dietas, por lo tanto necesitábamos añadir un poco de las proteínas del aislado, y la otra dieta fue del concentrado de proteína del frijol. Entonces, comparando los aminogramas con el estándar de la FAO para preescolares, que es el de los más rudos, porque para adultos ustedes saben que bajan un poquito sus niveles, encontramos que el concentrado de proteína del frijol, precisamente por ese aislamiento, por ese procesamiento de concentración, encontramos que tiene una calificación química de 82, cuando el frijol crudo entero tiene una calificación química de 67. Entonces sí hubo por ahí algún reacomodo de los aminoácidos en términos de cantidades, y con esto comenzamos entonces nosotros a formular nuestras dietas. Y ya les voy a presentar algunos resultados para obviar un poco el tiempo. Aquí tenemos los datos de ganancia de peso. Entonces, si ustedes ven esos puntos rosa oscuro, casi morado, que están aquí en medio abajo en el histograma, esa es la dieta alta en grasa de caseína. Entonces, uno de los que más engordaron, los que más ganaron peso. Entonces, las tres columnas del histograma, las tres columnas del lado derecho son las dietas altas en grasa, con caseína, la del medio, la morada alta. Luego la verde es el concentrado de proteína de frijol, y la anaranjada es el frijol cocido, alto en grasa. Entonces, si ustedes ven, no ganaron tanto peso como ganan con caseína alta en grasa. Las tres columnas del lado izquierdo son caseína, concentrado y frijol entero, con una grasa normal. Entonces, si se fijan, se parecen mucho. A pesar de estar comiendo grasa, no ganan tanto peso los animales. Y en términos de composición corporal, que se hizo con este equipo, el MRI, lo que tienen es que hay mucha más grasa corporal, y eso es evidente, mucha más grasa corporal en las ratas que están consumiendo caseína con grasa, y las demás están todas muy cerca, y en términos de masa magra también es evidente. Los animales con menor masa magra fueron los que consumieron caseína y alta cantidad de grasa, y las demás se mantuvieron más o menos igual. Entonces quiere decir que las dietas de frijol
mantienen contra el control de caseína, ganan menos peso. A pesar de ser altas en grasa, estas dietas también mantienen una composición corporal apropiada, a pesar de estar consumiendo grasa. Entonces, bueno, ya de entrada ya los frijolitos nos decían, bueno, ¿cómo es que los estamos abandonando? Ahora, en términos de gastos de energía, si ustedes recuerdan, este gasto de energía nosotros tenemos que calcular el CO2 producido entre el oxígeno consumido, y de esa manera podemos saber si se están consumiendo carbohidratos o se están consumiendo lípidos. Y dependiendo de cómo están los animales, nosotros podemos saber si tienen flexibilidad metabólica. Eso quiere decir que se pueden consumir lípidos en el ayuno, pero en cuanto comen tienen que cambiarse a carbohidratos. Entonces esa flexibilidad para cambiar de sustrato, para tomar la energía del día, es importante, porque entonces quiere decir si el animal, nos indica si el animal está saludable o no. Entonces se hicieron todas estas pruebas en ayuno y en postprandio, y entonces es evidente que la columna morada en el último histograma, la cuarta columna, que es la morada, es la más baja. Entonces quiere decir que seguían, a pesar de estar ya en el postprandio, los animales seguían consumiendo lípidos y no lograban cambiar a carbohidratos. Pero el resto de los animales, a pesar de tener dietas altas en grasa, sí lograron hacer el cambio. Y este es el consumo de oxígeno, que tiene que ver también con esto. Entonces, las dietas altas en grasa con frijol, esta velocidad la capacidad de intercambiar de sustratos, nos indica que sí hay una flexibilidad metabólica en ayunas si el organismo utiliza lípidos, pero entonces deberíamos poder cambiar a carbohidratos, y el índice del RDR sería aproximadamente de 1. Entonces, cuando el organismo muestra inflexibilidad, el RDR se convierte a 0.7. Entonces, los valores menores del RDR los dio, pues, evidentemente, la dieta de caseína alta en grasa. Fueron los animales más amolados. Y los frijoles, a pesar de tener las dietas altas en grasa, lograron los animales hacer ese uso mixto, primero lípidos y después carbohidratos en el postprandio. Entonces eso nos indica también que los frijoles pues, nos apoyan en estas cosas. Después se hicieron todos los parámetros bioquímicos de los animales. Por supuesto, se les tenía que sangrar de la cola, se les saca una gotita de sangre para poder hacer entonces glucosa, colesterol, triglicéridos, y se hicieron entonces tanto en el reto metabólico como en el ayuno, para ver qué tan flexibles y qué tan buena respuesta tienen los animales cuando se les da justamente ese golpe de glucosa. Así que los resultados nos indicaron que los animales que consumieron frijol entero y frijol concentrado, lo que nos indican son niveles apropiados de glucosa y de colesterol, son normales, incluyendo las dietas altas en grasa y aún en el reto metabólico. Entonces, el consumo de frijol negro mantiene bajos también los niveles de colesterol y de triglicéridos, tanto en ayuno como en reto metabólico. Y se parecen entonces estas respuestas a las dietas que no llevaban grasa extra, a pesar de estar comiendo esta grasa. Y era grasa de puerco, era manteca de cerdo, porque se les estaba dando una dieta experimental que tuvimos que hacer y que teníamos miles de días para hacerla, pero bueno, eso funcionó. Ya sé ahora que la doctora Trejo hace las dietas en su laboratorio, peleteándolas y todo. Nosotros sufrimos un poco en hacer estas dietas, pero bueno, lo logramos. Los niveles de insulina también son muy importantes de ser medidos, porque ustedes saben que en cuanto empieza a haber resistencia a la insulina se queda entonces en el torrente sanguíneo y sube, en vez de absorberse en la célula para ayudar a la absorción de glucosa, entonces queda en el torrente sanguíneo. Entonces aquí vemos claramente que donde ven el histograma cortado, morado en el lado derecho, el reto metabólico, pues la insulina de los animales está altísima. Y entonces los resultados es que los animales con la dieta alta en grasa y caseína, que se sacrificaron en ayuno, presentaban concentraciones de insulina mucho mayores que cualquier otro de los grupos, ¿no? Y en el reto metabólico, tanto las dietas de caseína alta en grasa como baja en grasa, sí mostraron diferencia. Entonces, comer caseína sí levanta entonces esos niveles de insulina para este experimento. Y esto indica que las dietas de frijol que se les dieron a los animales durante estas 10 semanas del experimento influyeron positivamente en la respuesta cuando se enfrentan los animales al reto
metabólico, de un golpe de glucosa, entonces les permite responder, aunque han estado comiendo grasa de cerdo, manteca de cerdo. La curva de tolerancia a la glucosa es otra de las mediciones que se deben hacer para ver cómo se comportan estas curvas, cómo se comporta el área bajo la curva. Y entonces en esta primera gráfica de arriba lo que se ve es la dieta alta en grasa con caseína y todas las demás están agrupadas abajo. Pero queríamos ver las diferencias, entonces abajo hicimos un zoom de las dietas control, es decir, la dieta de grasa normal con caseína es la negra en la gráfica de abajo. La color de rosa es la del concentrado de frijol y la azul es la del frijol entero. Entonces, si se fijan, aún con la grasa normal, la caseína sí tiene un área bajo la curva más alta y las otras se mantienen más bajitas. Así que esto nos está indicando que los frijoles siguen siendo muy interesantes para las cuestiones de insulina. Entonces, el área bajo la curva es 84% mayor cuando hay caseína, ¿no? Aún sin grasa, y el concentrado de proteína de frijol y el frijol entero pues tienen efectos positivos, mejoran entonces la tolerancia a la glucosa y disminuyen la resistencia a insulina a pesar de estar con grasa extra estas dietas. Otra de las cosas que había que medir para ver si los animales están respondiendo correctamente es los niveles de leptina y de adiponectina. La leptina es una hormona que nos causa el efecto de saciedad, pero entonces tiene que absorberse para poder entrar al torrente sanguíneo, ir al cerebro y dar la señal de saciedad. Si estamos saludables, eso es lo que nos sucede. Entonces los animales ya en estos niveles, pues necesitamos medirles la leptina y sí, resulta que aún en el ayuno, si ustedes ven del lado izquierdo arriba, en ayuno los niveles de leptina son muy altos para la dieta de caseína alta en grasa. Es la barra morada en el histograma superior izquierdo. Y en el reto metabólico sigue siendo el más alto. Entonces quiere decir que hay una cierta resistencia a absorber la leptina, la hormona, y entonces los animales siguen comiendo, no tienen esa señal de saciedad. Claro, hay que tomar estos resultados con cierto, no escepticismo, pero sí cuidado, porque los animales de laboratorio siguen manteniendo, al ser animales, siguen manteniendo esas ideas de dejar de comer cuando están satisfechos. Los seres humanos lo perdimos. Entonces nosotros seguimos comiendo a pesar de estar satisfechos. O comemos muchísimo en 20 minutos y entonces resulta que pues, tenemos un problema grave de saciedad. El problema es que no nos saciamos. El lipopolisacárido también es un indicador de un estado proinflamatorio. Entonces lo que tenemos es que en el reto metabólico aumenta la leptina respecto a los niveles de ayuno, hay una posible resistencia a esta hormona. Cuando comen frijoles, entonces hay más baja leptina y por lo tanto quiere decir que se absorbió y mejora entonces su sensibilidad. Y las dietas altas en grasa y de caseína pues son los niveles más altos de lipopolisacárido, y esto tiene que ver con la microbiota intestinal. Entonces recordando los trabajos que ya se presentaron aquí previamente del doctor Fabriz y de otros que han hablado sobre la microbiota intestinal, no sabemos bien a bien cómo funciona, pero la microbiota es importantísima también para las cuestiones de inflamación. Entonces, por supuesto, tuvimos que extraer ADN del hígado para saber cómo estaban los niveles de los factores de transcripción involucrados en la lipogénesis, y encontramos que ciertamente hay menores niveles de lipogénesis en estos animales. Y sobre todo pensábamos que tendríamos que analizar pues, el almidón resistente, los compuestos fenólicos y los flavonoides, porque intervienen todos ellos a través de todos estos mecanismos que están puestos alrededor en disminuir entonces los problemas. Las antocianinas ayudan, el frijol es negro y sí, el aislado sigue estando muy morenito, muy oscurito. Y lo que vamos a tener es que hay una serie de cambios, pero sobre todo se inhiben las enzimas como la FAS, la fatty sintetase, y la LSRBP1, nuestros factores de transcripción que nos indican que hay menos producción de grasa. Y por supuesto la microbiota intestinal tiene cambios, se promueve entonces la disbiosis en los animales que tienen problemas con la glucosa, y lo que nos sucede es que bueno, tenemos que seguir trabajando en esto porque solo tenemos una idea de cómo están cambiando básicamente las cosas.
Entonces aquí hay un cuadro en donde básicamente te explicamos lo que está sucediendo y pues nos importa mucho conservar esta biodiversidad de frijol, es muy importante en el país, es urgente revalorizar nuestra dieta tradicional y por supuesto este conocimiento empírico de nuestras poblaciones debemos respetarlo, deberíamos regresar. Claro, la tecnología de alimentos tiene que hacer algo, porque ya no se puede cocinar tan rápido antes pues, mucha gente se quedaba con el de ahora no. Así que mil gracias, ya se me acaba el tiempo, perdón, pero es que sí, es mucho trabajo.